¿Cómo les va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Vamos a continuar con la saga herramientas que nunca sirvieron para nada. Y bueno, para este caso particular le voy a dedicar los 5 minutos de video a un jueguito de tubos que, si bien algunas partes no sirvieron para nada, pero otras todavía siguen funcionando. Pero en consenso general, para lo que es la herramienta, no sirvió nunca. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata. Bueno, gente, ya empezarán a darse cuenta. Bueno, gente, ya los que ven la caja comenzarán a darse cuenta de qué se trata esto. Abrimos y ¿qué encontramos? Un jueguito de tubos de 40 piezas de 3 octavos y 1/4. Qué bueno. La llavecita Crique está en este estado inmaculado porque no se usó nunca. Esto fue un regalo que a mí me hicieron. Previamente yo ya había tenido uno en mi adolescencia. Este es el destornilladorcito de 1/4. Observen hasta dónde está enterrado no sería la palabra, pero hasta dónde está pegado en el acetato, si se le puede llamar acetato a este mango, la varilla con el cuadrado de 1/4. Yo en mi otro juego, el que sí usaba cuando era pibe, esto se me había roto y le había soldado un cañito y hice una T para poder trabajar con los tubitos. Otra cosa que se me rompió en forma inmediata en el otro juego fue este adaptador de 3 octavos a 1/4, que era prácticamente indispensable porque al carecer ya desde del destornilladorcito de 1/4 había que surtirse de la crique de 3 octavos, que también era una porquería, pero yo la había soldado acá y había quedado como una llave fija. Después, bueno, lo que rescato de este juego son los alargadores de 3 pulgadas. Los prolongadores fueron útiles. De hecho, sigo usando. Tengo una cantidad de estos tubitos importantes. Y bueno, fui seleccionando de algunos juegos los mejores. Con muchos de ellos fabriqué T's, llave T, para poder trabajar. Y bueno, como no tenía plata para la llave T en aquel momento cuando era pibe, las hacía con estos tubitos. Pero se deformaban rápidamente. Era cuestión de templarlos. Había que tener bastante idea y bastante maña. Esto era una pieza linda. Es un sacabujías de 5 octavos. Pero ¿qué pasaba? En aquel momento ninguno venía con la bujía, con el hexágono de 5 octavos, o sea, eran todas de 13 y 16, así que bueno, nada. Este juego de tubos lo tengo ahí, la verdad que para cumplir la función de lo que es un juego de tubos no sirve, no pierdan tiempo. Por ahí, si tienen que sacar alguna tuerquita de este diámetro, de esta cabeza de hexagonal de 4 milímetros, 3,16, bueno, que agarré casi 5 milímetros, por ahí les sirva, pero no lo utilicen para nada, porque no, ni para un uso hogareño prácticamente sirve, o sea, vinieron, en una época venían buenos. De hecho yo, el juego que me compré, lo compré porque vi que un tallerista lo tenía, pero eran buenísimos, eran tubos de otra forma, y claro, uno era pibe, estaba entusiasmado y los veía todo igual. Repito, esto no es mi juego primitivo de tubos. Este es uno igual que me regalaron y yo lo conservo con cariño, pero es como un souvenir, no es el juego de tubos, pero no sirve para nada. Aprovecho y les muestro las llaves T que hacía con esos tubitos. Así que bueno, gente, este es otro episodio del capítulo herramientas que no sirvieron nunca. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.